Sí, buenas Ya uno, noches. Ya les dije a todos, nuestra hoy cuarta reunión virtual del CAPA, con mucho agrado. Ya estamos cumpliendo casi un mes de juntas virtuales que nos provoca harta alegría porque de alguna forma nos hemos logrado mantener conectados entre toda esta contingencia que nos juega bastante en contra para realizar y conectarlos con las cosas que a nosotros nos gustan, que es la montaña, la escalada, etcétera, ¿ya? Hoy día, a petición y conversaciones con varios, hemos querido tocar un tema que es bastante importante y recurrente en cuanto a pedida de consejos, tips y conocimientos que uno quiere recabar en general. Y Alejandra, que es técnico en nutrición, nos va a entregar hoy día una orientación en este tema. Así que a sacarle harto provecho y le agradecemos desde ya a la Ale su motivación por compartir con nosotros sus conocimientos. ¿Ya? Así que me quedo callada. Ale, tuya la pantalla. hola a todos los compañeros, me alegro de que estén aquí. Como comentaba la Gladys, yo les traigo el tema de hoy, que es la alimentación en montaña. Este es un tema que evoluciona bastante, así que uno podría decir que nunca termina de aprender cosas y siempre se van modificando tantas cosas que siempre es bueno volver a echarle alguna repasada a todas las cosas que uno ya sabe para ir complementando algunos conocimientos, ¿ya? Ay, ah, se me había perdido lo de compartir pantalla. Me aparece un mensaje que dice que el anfitrión inhabilitó poder compartir pantalla. No sé si se puede solucionar. Ahora sí. Ya. ¿Se logra ver? Sí. Eso era un sí. Sí. Se ve perfecto. Es que me había desactivado. Sí, se ve todo. Ahora me Ya, desactivo de nuevo. ya, súper. Entonces yo voy a comentar, o sea, voy a comenzar mi presentación el día de hoy. Como dijo Gladys, mi nombre es Alejandra y yo soy técnico de nutrición. Y les vengo a comentar un poco sobre lo que es la alimentación en la montaña, ¿ya? Antes de comenzar, la verdad es que este es un tema bastante extenso y en ciertos aspectos llega a ser un poquito complejo, porque para poder entender ciertas cosas que le pasan a nuestro organismo, tenemos que entrar a recabar mucho en lo que son los procesos netamente fisiológicos que tiene nuestro cuerpo. Entonces, aprender todos esos tecnicismos y todo, en muchas situaciones se vuelve un poco extenso y complicado, ¿ya? Entonces, la charla que les preparé el día de hoy tiene que ver con la alimentación en sí, con los tipos de alimentos que nosotros tenemos, dónde los encontramos y cómo podemos trasladar esto a la montaña. Ya como les comentaba antes, este es un tema que va evolucionando constantemente. Entonces, a veces hay recursos o cosas que de las cuales no tenía conocimiento y ahora los vamos a ir viendo para poder ir aplicándolos un poquito. Bueno, comenzando, lo primero que nosotros tenemos que aprender es como esta metáfora de que si el cuerpo fuera una máquina, los alimentos son nuestro combustible. ¿Ya? Nosotros diariamente tenemos un gasto de energía y que los alimentos nos entregan la energía necesaria para nosotros poder cumplir ese gasto. ¿Ya? Cuando uno hace deportes, este gasto energético que uno tiene diariamente aumenta. ¿Ya? Y aunque no lo parezca, los deportes en montaña son considerados un deporte de alto impacto, ¿ya? En donde nuestro cuerpo gasta mucha energía. Entonces, cuando uno hace una planificación para ir a la montaña, uno planifica muchísimas cosas, ¿cierto? Uno ve el clima para saber la vestimenta que tiene que llevar, uno revisa el terreno para ver si yo necesito utilizar implementos como el piolet, como el crampón o solo los bastones. Y al momento de planificar, yo también tengo que saber
qué alimentos van a ser capaces de cubrir el gasto energético que yo voy a tener al momento de ir a la montaña, ¿ya? Entonces la alimentación se transforma en un factor súper importante al momento de nosotros trasladarnos allá. Esto es súper importante que tengamos en cuenta que cuando la alimentación que nosotros estamos teniendo en el cerro no es como corresponde, no solo se transforma en una mala experiencia en el cerro, sino que se convierte en un factor limitante para alcanzar nuestros objetivos. Entonces siempre es un factor que nosotros nunca podemos dejar de considerar al momento de planificar y armar todas nuestras cosas para ir a la montaña, ¿ya? Entrando de lleno en lo que son los alimentos en sí, la verdad es que tienen una clasificación bastante variada, ¿ya? Esto tiene que ver por su estructura, por sus funciones, de la manera en que se metabolizan en el organismo, ¿ya? Entonces es tan extenso que en ocasiones es un poquito difícil de explicar. Pero los dos términos que a mí me interesa de los cuales vamos a ir hablando hoy son estos dos, que son los macro y los micronutrientes, ¿ya? Y que los vamos a ir viendo de a poquito cada uno. Bueno, primero tenemos los macronutrientes. Estos se denominan así porque nuestro cuerpo necesita consumirnos en mayor cantidad, ¿ya? Estos son los principales alimentos que le entregan energía a mi cuerpo, ¿ya? Y en este grupo se encuentran los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y el agua, ¿ya? El agua es un nutriente que no entrega energía al cuerpo como tal, pero la base de nuestro cuerpo tiene un gran porcentaje de agua, ¿ya? Entonces, para que este siga funcionando correctamente, yo diariamente tengo que tener un consumo mayoritario de agua. Entonces, por eso, a pesar de que no entrega energía, se considera un macronutriente. Por otro lado, tenemos los micronutrientes. Esto es al revés. Estos no entregan energía al cuerpo, pero mi cuerpo tiene diariamente ciertas reacciones químicas, ¿ya? Y para que estas funcionen de manera correcta, necesita estos micronutrientes, ¿ya? Se dividen en dos grupos, los que son vitaminas y minerales, y a su vez se vuelven a subdividir, ¿ya? La alimentación en sí siempre tiene hartas divisiones, son hartos términos con los que uno trabaja, ¿ya? Entonces las vitaminas se dividen en los que son hidrosolubles y las liposolubles. Cuando uno habla de vitaminas hidrosolubles, quiere decir que son vitaminas que necesitan estar en contacto con el agua para ser absorbidas, para ser digeridas, para que cumplan sus funciones en el organismo, ¿ya? Y las liposolubles son todo lo contrario, necesitan un medio aceitoso, grasas, para poder ser procesadas y que cumplan sus diferentes funciones en el organismo, ¿ya? Y los minerales también se dividen en lo que son macro, que quiere decir que mi cuerpo las necesita en una cantidad un poquito mayor, que es el calcio, el sodio, el magnesio, el potasio, el hierro, y micro, que los requiere menor cantidad, que está el cobalto, el zinc, el cobre, el cromo y el flúor, entre otros que uno suele consumir, ¿ya? Sabiendo de estos 6 nutrientes, sean macro o sean micro, nosotros tenemos que considerar siempre que ningún nutriente es más importante que el otro, ¿ya? Mi cuerpo los necesita a todos, ¿ya? Solamente que los necesita en menor cantidad. Entonces lo que uno tiene que lograr siempre es un equilibrio entre ellos, porque todos estos nutrientes cumplen diferentes funciones en el organismo, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver un poquito sobre cada nutriente y dónde yo los voy encontrando. Vamos a partir con los carbohidratos, son nuestra mayor fuente de energía. Un gramo de carbohidrato, cuando uno lo transforma, quiere saber cuánta energía me aporta 4 kilocalorías, que esa es la medida que tiene. Y se vuelven a dividir en lo que son simples y lo que son complejos, ¿ya? Esto tiene que ver con la estructura molecular que tienen estos nutrientes, ¿ya? Cuando el carbohidrato es de cadena cortita, quiere decir que que mi cuerpo es fácil digerirlo, ¿ya? Y eso se le denominan simples y se absorben también de manera muy rápida,
por ende entregan energía muy rápida al organismo, ¿ya? Y se encuentran en todas las cosas que son como el sabor dulce, por decirlo de alguna manera. Se encuentran en el azúcar como tal, en la miel, en la mermelada, en los productos de pastelería que uno suele consumir, y también se encuentra abundantemente en las frutas y en las verduras. Las verduras un poquito menos, ¿ya? Lo que son los complejos es todo lo contrario, su estructura es mucho más larga, entonces al cuerpo le demora más tiempo tener que romper los enlaces para poder digerir estos alimentos y que cumplan sus funciones, ¿ya? Pero estos se suelen comer en mayor cantidad, entonces el aporte que tiene de energía es mucho mayor, ¿ya? Y estos se encuentran en todos los tipos de cereales, el arroz, el trigo, pan, las pastas, en tubérculos, que acá comúnmente comemos la papa, y en las leguminosas, que son las lentejas, los garbanzos, la soya. ¿Qué pasa con la fibra? La fibra es un hidrato de carbono que nuestro cuerpo es incapaz de digerir, ¿ya? Y esto se debe a que nuestro cuerpo no tiene la enzima necesaria para poder digerir este alimento. Aún así, la fibra se encuentra en varios alimentos que nosotros consumimos, y a pesar de que mi cuerpo no lo digiere, igual cumple funciones dentro del organismo, ¿ya? Hay dos tipos, está la fibra soluble y la insoluble, ¿ya? La insoluble, cuando nosotros la ingerimos y esta entra en contacto con el agua, libera un gel, y ese gel se forma alrededor del alimento y hace que para nuestro cuerpo sea un poco más difícil de digerir este alimento. Entonces vuelve más lento el proceso digestivo. No es muy abundante esta fibra, la verdad. Se encuentra mayoritariamente en el salvado de avena, en la manzana y en la zanahoria. Y en el plátano, si es que uno le saca las pepitas que tiene por dentro. Por otra parte, la fibra insoluble es al revés. Como no tenemos las enzimas necesarias, nuestro cuerpo no la digiere, pero aún así nos ayuda a que sea más rápido el paso de los alimentos desde el estómago hacia los intestinos, ¿ya? Y esta sí es bien abundante, se encuentra mucho en la avena, en la cebada, en el trigo y en las frutas y las verduras en general. Sobre todo en las frutas, por ejemplo, que uno suele comer con cáscara, en este caso la manzana, la pera, la uva, son alimentos que tienen harta fibra insoluble, ¿ya? Destacar aquí que en realidad estos alimentos que yo les estoy mencionando aquí tienen ambas fibras, pero como les comentaba antes, cuando uno investiga el alimento, la manzana, por ejemplo, a pesar de que tiene las dos fibras, tiene más fibra soluble que fibra insoluble. Y eso pasa con los otros alimentos que tenemos. Los lípidos son lo que nosotros comúnmente conocemos como grasa y que comemos bastante durante nuestra dieta. Ya estos aportan mayor energía al cuerpo. 1 gramo de grasa nos aporta 9 kilocalorías y cumplen diversas funciones en el organismo, ¿ya? Dentro de las cuales destaca que son algunas reguladoras y que son reservas de energía cuando se nos acaban los hidratos de carbono, ¿ya? Y la clasificación que tienen los lípidos, esta sí que es muy, muy, muy amplia. Uno podría estar un día entero hablando de lo que son los lípidos, ¿ya? En esta oportunidad nos vamos a centrar solamente en lo que uno denomina grasas saturadas y las que son insaturadas, ¿ya? Que esto nuevamente tiene que ver con su estructura molecular, ¿ya? Cuando uno habla de grasas insaturadas, son estas grasas que nos aportan ácidos grasos esenciales. Esto es importante que nosotros aprendamos. Nuestro cuerpo sintetiza varias cosas, y dentro de eso sintetiza ácidos grasos. Entonces, cuando uno habla de ácidos grasos esenciales, quiere decir que son ácidos grasos que mi cuerpo no puede sintetizar por sí mismo. Entonces, para yo obtenerlos, que son beneficiosos para mi cuerpo, que mi cuerpo los necesita, yo necesito obtenerlos de la dieta, ¿ya? Comúnmente se conoce el omega 3 y el omega 6, ¿ya? Y a la vez estos se vuelven a subdividir en lo que son monoinsaturados y poliinsaturados, ¿ya? Los que son monoinsaturados son el aceite de oliva, el aceite de girasol, de canola, se encuentran abundantemente en los frutos secos y en la palta.
que es lo que nosotros conocemos como el omega 6, ¿ya? Y las poliinsaturadas son el aceite de soya, el aceite de pescado, el salmón, atún y la sardina. Es como más de origen animal y es donde nosotros encontramos el omega 3, ¿ya? Por otro lado tenemos las grasas saturadas, que mi cuerpo en realidad no las necesita porque no aportan ácidos grasos esenciales. Estas grasas saturadas mi cuerpo ya las produce por sí solas. Entonces no es necesario que nosotros tengamos un consumo de estas, ¿ya? Aún así se encuentran varios alimentos que uno consume. Es súper fácil de identificar esta grasa porque se le denomina como la grasa sólida, que es la que uno logra ver en los alimentos. Se encuentra, por ejemplo, en las grasas de las carnes, que normalmente la de vacuno y la de cerdo son las que más tienen, en la que son los productos con manteca, embutidos y algunos tipos de aceite como el aceite de coco y el aceite de palma. Las proteínas son un tema muy, muy aparte. Cuando uno habla de las proteínas, aquí uno está hablando de lo que son como la madre de las funciones dentro del organismo. Las proteínas cumplen muchísimas funciones en el organismo, entonces son muy importantes que nosotros tengamos una buena ingesta de proteínas diariamente, ¿ya? Al igual que los hidratos de carbono, 1 gramo aporta 4 kilocalorías, ¿ya? Y la definición con la que nos vamos a adaptar el día de hoy nosotros es del valor biológico que tiene este. Se me pasó, ahí sí. Bueno, la estructura de la proteína es que son aminoácidos, un conjunto de aminoácidos que están juntos por enlace y que dan origen a este nutriente, ¿ya? Entonces, cuando uno habla del valor biológico de la proteína, quiere decir que en una unidad de alimento es cuántos aminoácidos esenciales me está entregando el alimento. Y entonces cuando uno habla de alto valor biológico, estas son proteínas que se encuentran mucho en origen animal. Quiere decir que una porción, por ejemplo, de leche a mí me está entregando muchos aminoácidos esenciales, ¿ya? Se encuentra en las carnes, tanto rojas como blancas, en lácteos y sus derivados, y en el huevo, ¿ya? Pasa lo contrario a los que son de bajo valor biológico, que quiere decir que una porción, como por ejemplo de legumbre, me entrega menos cantidad de aminoácidos que mi cuerpo requiere. Y ahí estas son las que uno denomina de origen vegetal, donde se encuentran los diferentes tipos de legumbres, en nueces, en almendras y en la quinoa principalmente, ¿ya? Ahora, ¿por qué vemos todo esto? Porque nosotros tenemos que entender que esta va a ser siempre nuestra cadena de mando al momento de que mi cuerpo requiere energía. Si en algún momento mi cuerpo llega a pasar por un periodo de hambre en donde yo no tengo la oportunidad de ingerir alimentos, esta va a ser mi cadena de mando. Primero los carbohidratos, porque su principal función es entregar energía, entonces esto es lo que mi cuerpo va a utilizar. Cuando se me acaban los carbohidratos y las reservas de glucógeno, mi cuerpo empieza a sintetizar lo que son los lípidos. Y cuando mi cuerpo ya deja de utilizar los lípidos, aquí nosotros tenemos que tener una señal de alerta, porque eso quiere decir que mi cuerpo va a empezar a utilizar las proteínas que yo tengo almacenadas para producir energías. Y las proteínas que degrada mi cuerpo, las que utiliza son las de los músculos. Entonces eso quiere decir que está destruyendo mi tejido muscular para obtener energía. Entonces esta es una señal de alerta súper importante. Trasladándonos a lo que son los micronutrientes, tenemos las vitaminas, que también tienen una amplia gama, pero nosotros nos vamos a centrar en lo que son 3 vitaminas, ¿ya? Primero la vitamina C, que es una vitamina hidrosoluble. Esta nos acompaña mucho en toda nuestra vida, de manera diaria, y también es súper recomendable que nosotros aumentemos su consumo en la montaña, ¿ya? Porque esta vitamina potencia nuestro sistema inmunológico, participa en la reparación de tejidos y ayuda mucho en la absorción del hierro, ¿ya? Esta vitamina se encuentra principalmente en todos los que son alimentos cítricos, como el limón, la naranja, el kiwi, se encuentra en las frutillas, los arándanos, y en otros alimentos como el perejil y el brócoli, ¿ya?
Luego tenemos la vitamina E, que esta era una vitamina liposoluble y que es un potente antioxidante. Cuando nosotros hablamos del cuerpo humano, todos los procesos que tiene nuestro cuerpo generan un desecho. Por ejemplo, la misma respiración que nosotros tenemos al momento de inspirar, nosotros obtenemos oxígeno y al momento de exhalar nosotros exhalamos dióxido de carbono, que eso es un desecho para el cuerpo. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros nos alimentamos y ocurren diferentes procesos químicos en nuestro cuerpo, se genera una partícula, un desecho que se lo denomina radical libre, ¿ya? Y este radical libre, cuando está en abundancia en nuestro cuerpo, se vuelve peligroso. Normalmente este radical se enlaza a lo que es el ADN de las células y empieza a provocar muchas alteraciones en nuestro organismo. Entonces puede ser muy perjudicial en muchas situaciones, ¿ya? Entonces cuando uno habla de antioxidante es que evita que este radical se propague de manera descontrolada en nuestro cuerpo. Es como que detiene su avance, su propagación y su formación, ¿ya? Entonces por eso es importante poder consumirlo también dentro de la montaña. Se encuentra abundantemente en todos los tipos de aceite que uno consume, se encuentra en los frutos secos y es también muy abundante en las hortalizas de hoja verde. Y las vitaminas del complejo B, esto es súper extenso porque son 8 vitaminas, ¿ya? Y cada una tiene sus funciones, pero una cosa en la que coinciden todas estas vitaminas, o casi todas, es que regulan muchas funciones del cuerpo y me ayudan a que yo utilice de manera eficiente la energía que yo estoy obteniendo. Me previene lesiones de la piel y de la mucosa, que es lo que uno no quiere tener cuando va al cerro, ¿ya? Y se encuentra en todos los tipos de alimentos porque, como dije, es muy, muy, muy abundante. En cuanto a los minerales, también nos vamos a enfocar en lo que son 3, principalmente en el hierro, ya que este transporta el oxígeno y el dióxido de carbono desde la sangre, es parte del proceso de la respiración celular, almacena oxígeno en los músculos de nuestro cuerpo, ¿ya? Se encuentra en las carnes, en los diferentes tipos de pescados y mariscos, en frutos secos y en algunas semillas como lo que son las semillas de sésamo. También está el calcio. El calcio nos ayuda bastante a lo que es la contracción y la relajación muscular, que es algo que se hace constantemente en el cerro. Y controla bastante lo que es nuestro músculo del corazón, así que mantiene controlado nuestro ritmo cardíaco, ¿ya? El calcio se consume abundantemente cuando uno es pequeño, ya que el calcio se almacena en los huesos principalmente, pero ya después cuando nosotros terminamos nuestro proceso de crecimiento, nosotros necesitamos el calcio para que cumpla estas funciones que yo les mencioné acá. Se encuentra mucho en las leguminosas, en los tomates, en los frutos secos, en el kiwi, en las ciruelas, en el huevo, ¿ya? Yo les pongo estos alimentos como para romper un poco con el mito de que el calcio se encuentra solamente en productos lácteos, o mayoritariamente en productos lácteos. Hay una institución que se llama INTA, que es el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, y ellos le hacen los estudios indicados a cada alimento y ellos han ido proporcionando este material en donde nos han ido comentando que en realidad el calcio es un mineral bastante abundante, que no solamente se encuentra en la leche, así que eso es algo súper importante. Y bueno, el sodio también es uno de los principales minerales que uno tiene que consumir al momento de ir al cerro, ya que este mantiene un equilibrio de los líquidos corporales, tanto dentro y fuera de la célula, ya es responsable de ciertas transmisiones de impulso y genera también una correcta respuesta a esos estímulos que recibe nuestro cuerpo, ¿ya? Se encuentra en los diferentes tipos de sal y se encuentra en el salame y en los productos enlatados en general. La verdad es que todos los alimentos que han pasado por un proceso de conservación tienen sodio, así que igual se puede comentar que es un mineral abundante.
Entonces, sabiendo todo esto de los alimentos, ¿qué es lo que yo debo considerar al momento de ir al cerro? Primero tengo que saber por cuántos días voy a ir, si van a ser por 2 o más, y para yo poder seleccionar los alimentos de manera eficiente, ¿ya? Cuando uno va por lo general por 2 o más días al cerro, es cuando se empieza a volver un poco más complicado el tema de la alimentación. Entonces, por lo que yo me voy a guiar es por estos 4 patrones. Primero, que los alimentos sean fáciles de cocinar, ¿ya? Cuando uno está en la casa, tiene todo el tiempo del mundo para cocinar y no genera mayores problemas, la verdad. Pero cuando uno está en altura, el tema, por ejemplo, de la ebullición del agua pasa a ser un tema porque ebulle a una temperatura diferente. Entonces se empiezan a generar problemas. Entonces lo que yo necesito es que la alimentación sea un tema fácil y no complicado, ¿ya? Entonces necesito que los alimentos que yo voy a llevar sean fáciles de cocinar. También necesito que sean nutritivos, ya como yo les comentaba antes, por ejemplo con el tema de las grasas saturadas, como son alimentos que mi cuerpo no requiere, la verdad es que no se recomienda que estén dentro de la dieta, ¿ya? También que puedan tener un peso reducido. Cuando uno va a la montaña por muchos días, tiende a llevar mucho equipo y es difícil en ocasiones tener que reducir el peso de otras cosas. Entonces uno lo que hace normalmente es reducir el peso de los alimentos y eso se logra con llevar alimentos que pesen poco o simplemente dejando de llevar alimentos que son importantes a la montaña. Y ahí eso es lo que hay que tratar de evitar. Uno no tiene que ir a pasar hambre, ¿ya? Y la idea también de todo esto es que pueda optimizar mis recursos, ¿ya? Aquí les tengo una imagen como ejemplo, que vemos aquí, por ejemplo, que el, el equipo, el material que yo necesito para poder alimentarme de esta manera es mucho. Tengo que tener prácticamente 2 teteras, 2 sartenes, una rejilla, y eso me genera mucha cantidad de peso para mi equipo y para todo lo que tengo que caminar, me está produciendo un gasto mayor de energía. Entonces lo que yo tengo que evitar esto, ¿ya? Ahora, cuando uno hace la selección de los alimentos que va a llevar a la montaña, cada uno presenta ventajas y desventajas, ¿ya? Aquí, por ejemplo, yo dividí los alimentos en 2, los que son perecederos y los que son no perecederos, ¿ya? Cuando estamos hablando en este caso de que sea un alimento perecedero, quiere decir que su vida es mucho más corta, ¿ya? Y esto se debe en gran medida al porcentaje de agua que tiene este alimento y cómo interactúa con el medio ambiente. Cuando tiene mucha humedad o cuando las temperaturas son muy altas, esto va haciendo que se va este alimento, ¿ya? Aún así, presenta sus ventajas y sus desventajas, ¿ya? En cuanto a los alimentos perecederos, las ventajas que tenemos es que tienen un muy buen sabor. Cuando uno va a la montaña suele pensar que uno come mal, y eso es porque uno lleva otro tipo de alimentos que de repente son como de un sabor un poquito extraño o que no son como a nosotros nos gustaría, como uno los suele alinear normalmente. ¿Ya? Entonces, cuando por ejemplo uno lleva frutas en su estado natural, para nosotros es súper apetitoso, porque estamos consumiendo un alimento con su sabor original, ¿ya? Y nos aportan los nutrientes también en su estado original. Cuando uno le hace cierto tipo de procesos y técnicas culinarias al alimento, estos tienden a perder muchos nutrientes. Entonces, cuando yo me como la manzana así de un mordisco, yo me estoy comiendo todos los nutrientes que esta tiene con todos sus sabores. En cuanto a lo que son las desventajas de estos alimentos, que como poseen un mayor porcentaje de agua, quiere decir que este alimento me está generando un mayor peso, ¿ya? Y es algo que uno intenta evitar al momento de ir a la montaña. Y lo otro es que también me genera desechos orgánicos.
y estos desechos orgánicos empiezan un proceso de descomposición que puede ser que empiecen a oler mal o que empiece a llamar a animalitos de la naturaleza que se empiecen a acercar a donde estamos nosotros solamente por los olores que están emitiendo esos desechos y con los cuales tenemos que cargar, como tuvimos hace unas pocas semanas nuestras charlas sobre los principios de NDR. Nosotros tenemos que dejar absolutamente todo limpio cuando vamos al cerro. Entonces, a pesar de que son desechos orgánicos, no son un desecho que sea apto para ese medio ambiente. Entonces, a pesar de que se puede decir que es como algo beneficioso para la tierra, es algo que yo no puedo dejar. Bueno, en cuanto a los alimentos no perecederos, estos son como los que mayoritariamente uno lleva al cerro, ya que estos, por el bajo porcentaje de agua que tienen, no suelen echarse a perder de manera tan rápida, ¿ya? También nos proporcionan un peso menor y las diferentes técnicas que le han ido aplicando ahora es que tienen poca pérdida de nutrientes también. Ahora, ¿qué es lo que pasa con estos alimentos? ¿Cuál es una de sus desventajas? Que la mayoría de los alimentos alteran sus características organolépticas. Las características organolépticas son las características que mis sentidos logran captar, en este caso del alimento. ¿Ya? Todo lo que yo puedo oler, lo que yo puedo ver, lo que puedo degustar, son las características organolépticas. Entonces, un claro ejemplo de esto, de lo que se ve alterado, por ejemplo, es el puré instantáneo. El puré instantáneo, lo que le hacen en el proceso es que la papa sea deshidratada, para que obviamente dure más, pese menos, y yo la puedo llevar a cualquier lugar. El tema de esto es que una vez que yo lo rehidrato, uno se da cuenta que el sabor de la papa no es el mismo, que el color y la textura no es el mismo, entonces deja de ser un alimento apetecible para mi cuerpo y por lo tanto uno los va descartando al momento de seleccionar alimentos en la montaña. Ahora, para evitar esto de lo que ha pasado con el puré instantáneo, empezaron a sacar otro tipo de métodos que hacen que cumplen la misma función que los alimentos, por ejemplo, enlatados o los que son deshidratados, con la diferencia que estos alimentos saben bien y me están aportando una gran cantidad de nutrientes, ¿ya? Y uno de esos alimentos son los alimentos liofilizados, ¿ya? Entonces, estos alimentos lo que le hacen es que le aplican un proceso, que en este caso es el proceso de liofilización, que es para eliminar todo el agua del producto, pero lo hacen mediante congelación, ¿ya? Y el beneficio de esto es que mantiene las cualidades nutritivas del alimento, ¿ya? Entonces, de esta manera logran reducir el peso, alargan la vida del producto y más encima saben bien, ¿ya? Hay diferentes marcas de estos alimentos. La verdad es que varias industrias cada vez se han ido adaptando a este método y han descubierto que es un método muy beneficioso. Entonces aquí tenemos lo que son los alimentos liofilizados versus los que son deshidratados. En algunos aspectos el alimento se ve igual y lo que busca es que el producto final sea igual o muy similar. Pero el proceso el que le hacen es diferente, por ende también se obtiene un producto diferente, ¿ya? Entonces, aquí hablamos que el proceso de liofilización es que congelan el alimento y le extraen el agua de manera muy rápida. Y eso es tan rápido que el alimento no tuvo pérdida de nutrientes. Y entonces lo que obtienen es lo que mencionaba antes, que el alimento pesa poquito y que obtienen y que me está entregando todos los nutrientes, ¿ya? Versus, al revés, los que son los alimentos deshidratados. Este proceso es distinto. Lo que le hicieron al alimento en sí es que le aplicaron un aire seco para eliminar el agua mediante arrastre, ¿ya? Entonces ese arrastre
se lleva consigo mucha cantidad de nutrientes. Por ende, a pesar de que busca hacer lo mismo, a la final el resultado final no es el mismo, ¿ya? Entonces aquí ambos tienen como resultado un alimento no perecedero, pero no tiene las mismas características, ¿ya? Aquí en este caso los alimentos liofilizados conservan mucho sus características organolépticas. De hecho, quienes han probado estos alimentos dan muy buenas experiencias de que es prácticamente estar comiendo el alimento como si tú lo estuvieras comiendo de casa. Y eso nos genera una muy buena experiencia en la montaña, ¿ya? Y versus los alimentos deshidratados altera mucho las características organolépticas. Por ejemplo, la de las frutas deshidratadas, lo que uno obtiene al final es como un resultado de un alimento chicloso. No sé si los han probado. Y eso a las finales hace que los gustos vayan cambiando, sean un poquito diferentes y que no nos apetezca tanto llevarlos al cerro. Ahora, hay otros alimentos que han sido diseñados para el deporte de alto impacto, que son los geles y las barritas energéticas, ¿ya? Tienen el mismo principio, obviamente, aportar energía, pero lo hacen con métodos diferentes, ¿ya? Lo que buscan los geles es que su absorción sea casi inmediata, ¿ya? Mientras que las barritas hacen todo lo contrario, es que como la barrita es más sólida, se absorbe de manera más lenta porque al cuerpo le cuesta más tiempo poder digerirla y absorberla, ¿ya? Los geles principalmente, la mayoría está hecho a base de glucosa y algunos de cafeína, ¿ya? La cafeína es un elemento que estimula nuestro organismo. Entonces, para que se sienta como más efectivo y más rápido sus efectos, les colocan cafeína, ¿ya? Versus las barritas, estas mayoritariamente están compuestas por hidratos de carbono y proteínas, ¿ya? Por eso aportan una mayor cantidad de energía y su absorción es más lenta, ¿ya? Entonces esto es lo que provoca que el pic de energía sea instantáneo, pero sea más limitado. Mientras que lo que busca la barrita es que la entrega de la energía sea un poquito más lenta, pero el efecto que tenga en el cuerpo sea un poquito más duradero, ¿ya? Y la desventaja que tienen los geles, que si bien nos aportan bastantes gramos de glucosa, es que no le entregan una sensación de saciedad a nuestro cuerpo, ¿ya? Mientras que la barrita, como tiene que ir rompiendo y digiriendo este alimento, sí le generan mayor trabajo y sí le generan una sensación de saciedad a nuestro organismo, ¿ya? Entonces, hay ciertos factores que influyen al momento de planificar la alimentación en la montaña, ¿ya? Como uno no está acostumbrado a estar en la montaña, nuestro cuerpo pasa por un proceso de cambio y que lo afecta de manera negativa, ¿ya? En este caso yo destaco tres factores que nos afectan al momento de planear la alimentación, ¿ya? Lo primero es la altitud. Nosotros no estamos acostumbrados diariamente a estar por alturas, por ejemplo, por sobre los 4.000 o 5.000 metros, ¿ya? Entonces la altitud empieza a afectar todo nuestro metabolismo y todo nuestro sistema, ¿ya? Y eso involucra mucho al sistema digestivo. Lo otro que nos afecta bastante son las condiciones climáticas que uno encuentra en el cerro, ¿ya? Cuando uno pasa por periodos de mucho frío, el cuerpo para mantenerse caliente está generando un gasto mayor de energía. Por ende, la energía que yo acostumbro a gastar de manera normal se ve en un considerable aumento para tener que estar preservando todas las funciones con calor que mi cuerpo requiere, ¿ya? Y también influye mucho el peso, ¿ya? Cuando nosotros llevamos demasiado peso, quiere decir que nosotros estamos esforzando demasiado nuestros músculos para poder cumplir nuestro objetivo. Entonces eso también me genera un gasto energético mayor al que uno tiene normalmente. Entonces, estas cosas que influyen tienen sus consecuencias, pero también tienen algunas maneras de aliviarlo, ¿ya? Como consecuencia que nosotros tenemos en el proceso digestivo
principalmente cuando nosotros nos encontramos en altura, es que se vuelve bajo, se vuelve muy lento y muy bajo el proceso de digestión y de absorción, ¿ya? Entonces esto causa que el consumo de alimentos que yo estoy teniendo diariamente no sea proporcional a lo que yo estoy gastando diariamente, ¿ya? Esto, por lo general, en 2 días no se daría, pero cuando uno va por expediciones muy largas de, no sé, de una semana o mucho mayor de meses, pasa este fenómeno en que ya mi cuerpo está tan alterado, tan estresado, que ya no es capaz de funcionar como funciona normalmente y por ende el gasto que yo estoy teniendo no es proporcional a lo que yo gasto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que yo les comentaba anteriormente. Como mi cuerpo aún así, yo le estoy exponiendo un ejercicio y yo necesito energía, pero mi cuerpo no es capaz de absorber los alimentos, aquí es donde se empiezan a romper las estructuras que nuestro cuerpo tiene, que en este caso son las proteínas. Y ahí es cuando uno tiene mayoritariamente una baja de peso. Cuando uno va por expediciones muy largas, lo más normal es que uno baje de peso. Y también se producen otras alteraciones, como por ejemplo que mi cuerpo tenga una falta de apetito, ya que se mantienen en otras condiciones que no son normales para mi cuerpo y que me produce malestares generales y mucho dolor de cabeza. Una manera de poder aliviar estos efectos que me produce la altura y el frío es no tener que sobreexigir al cuerpo. En algún momento el cuerpo a nosotros nos hace unos llamados de alerta y nosotros tenemos que saber escucharlo. Entonces siempre tenemos que ir autoevaluándonos para no sobreexigir al cuerpo y que no nos vaya a pasar ningún inconveniente que nos pueda incluso costar la vida al momento de ir a la montaña. ¿Ya? Lo mejor que yo puedo hacer también es alternar entre los que son los hidratos de carbono simples y complejos para ir facilitando la digestión. Como lo habíamos mencionado anteriormente, los simples se digieren y se absorben de manera muy rápida, mientras que los otros se absorben de manera más lenta. Entonces, lo que uno tiene que ir haciendo aquí es jugando un poquito entre ir comiendo un poquito de los simples y un poquito de los complejos para no tener que sobrecargar a mi sistema digestivo, ¿ya? También lo que tengo que hacer es que si bien las grasas no siempre son tan beneficiosas, sobre todo las grasas saturadas para nuestro cuerpo, igual yo necesito mantener una ingesta de grasas para mantener una reserva de energía en caso de que mi cuerpo acabe las reservas de glucógeno, ¿ya? Y lo primordial aquí es priorizar el consumo de las proteínas en la cena. Como yo les mencionaba adelante, la proteína es un conjunto de aminoácidos mediante enlace y su estructura es muy, muy larga y es compleja para el cuerpo tener que digerirla y absorberla. Entonces, ¿qué es lo que se busca consumirla en la noche? Es que mi cuerpo, como se encuentra en un estado más pasivo, lo que busca es que mi sistema digestivo se centre solamente en eso, en tener que digerir las proteínas y poder hacer la reparación de los músculos que nosotros tuvimos, sobre el daño que nosotros tuvimos al momento de ir a la montaña. Entonces, de esta manera uno evita bastantes consecuencias que sería la que mencionaba anteriormente sobre ir destruyendo nuestros propios músculos cuando uno no se alimenta adecuadamente. Y siempre es primordial mantener una buena hidratación y las raciones de marcha. Ya lo ideal es que mi cuerpo no pase periodos de ayuno para que no lleguen a ocurrir todas estas consecuencias que estábamos viendo anteriormente. Entonces este tema es un poquito largo, pero para resumirlo un poquito, todo lo que he conversado, uno tiene que hacer el análisis de los hábitos alimenticios que uno tiene. También tiene que ver el tema de los gustos y las preferencias y restricciones que uno tiene frente a los alimentos, ¿ya? En muchas ocasiones, por ciertas patologías, hay muchos alimentos que uno no puede consumir. Entonces uno tiene que saber adaptar las restricciones que yo tengo al momento de ir a la montaña, para no tener una falta de
nutrientes que me vayan perjudicando en mi rendimiento, ¿ya? También el tema de los gustos y las preferencias es algo súper importante. Cuando uno va al cerro, lo ideal es que al menos haya llevado cosas que ya haya consumido o probado antes, no algo que sea nuevo, porque lo más probable es que podría ser que no nos guste y que yo deje de alimentarme solamente porque hice una mala elección y una mala planificación de la alimentación. Entonces, eso es algo que no tiene que ocurrir, ¿ya? Para expediciones que son, son mayoritariamente largas, lo ideal para evitar todas las cosas que habíamos hablado delante es contabilizar un mínimo de 3 comidas diarias. Aquí no están incluidas las raciones de marcha, ya las raciones de marcha son un tema aparte. Cuando aquí habla de 3 comidas diarias, son las comidas contundentes que uno tiene y que nos aportan la mayor cantidad de nutrientes al momento de ingerirlas, ¿ya? Aquí uno ve cómo lo distribuye según sus hábitos diarios que uno tiene, ¿ya? En lo personal siempre recomiendo que sea el desayuno, el almuerzo y la cena, que uno tenga contabilizado siempre, ¿ya? Y esto siempre es parte de la planificación. Cuando yo voy por varios días, lo ideal es que tenga contabilizado estas 3 comidas, de lo contrario pasa que uno pasa hambre, ¿ya? A pesar de que uno tiene las diferentes alteraciones en el organismo, es súper importante que nosotros nos alimentemos a pesar de que tengamos una falta de apetito, ¿ya? Porque nuestro cuerpo sigue funcionando a pesar de que nosotros no estamos ingiriendo alimentos. Entonces, como mi cuerpo se encuentra en alteraciones, es bastante común que se tenga esta pérdida de apetito, ¿ya? Pero es súper importante que nosotros consideremos eso, que mi cuerpo no dejó de hacer nada. La verdad es que está un poquito estresado nomás, pero sigue haciendo todas las funciones corporales. Entonces yo tengo que alimentarme a pesar de que no tenga tanto apetito, ¿ya? Y cuando uno va al cerro tiene que evitar todo tipo de sustancias que perjudican mi salud, por ejemplo, lo que serían las drogas y el tema del alcohol, ¿ya? Estos no son alimentos, no es considerado algo beneficioso para el organismo. De hecho, son sustancias que alteran mis procesos normales que tiene el cuerpo. Entonces, uno tiene que evitar todo este tipo de sustancias, ¿ya? Ahora aquí yo les tengo lo que es como un ejemplo de alimentación que yo no lo puse con alimentos específicos en sí, porque eso de repente entra en tener que encasillar eh, mucho los alimentos y a veces puede pasar que uno no se abra a otras posibilidades, ¿ya? Entonces, el ejemplo que yo hice es sobre los nutrientes en sí, no sobre un alimento en específico, ¿ya? Entonces, esto es como la manera en que yo planifico más o menos mi alimentación al momento de ir al cerro. Primero siempre parto con el desayuno, que en el desayuno busco tener energía rápida y tener reservas de energía. Entonces, consumo ambos, los que son hidratos de carbono simple e hidratos de carbono complejos, ¿ya? Ahí sí puse dos alimentos, pero estos no cuentan, como por ejemplo la leche o el té. Y uno evita un poquito las grasas porque las grasas son un alimento un poquito pesado al momento de cuando uno viene recién despertando, ¿ya? Cuando uno viene recién rompiendo con el ayuno. Y se recomienda tomar una cierta cantidad de agua, al menos un vaso de agua para, para hidratarse, ¿ya? Uno cuando generalmente va al cerro no tiene tantas detenciones, ¿ya? Pero es súper importante que al menos en la media mañana dejemos unos cuantos minutitos, al menos 15 minutitos, para no perder el ritmo de marcha, para comer lo que son las raciones de marcha, ¿ya? Que esto nos va a aportar nutrientes que nuestro cuerpo necesita, que en este caso podría ser fruta deshidratada o agua y o frutos secos. En este caso aquí, como nuestro cuerpo ya está más despierto, sí se recomienda comer lo que son grasas, ya que nos van a aportar a mis reservas de energía.
después va a llegar en un punto en que uno sí o sí se va a tener que detener y es cuando yo lo dejo como la hora de almuerzo, ¿ya? Y en este caso yo aplico lo que son los carbohidratos complejos más grasas para tener reservas de energía y un, un poco de proteína para poder reponer los músculos que mi cuerpo ha ido rompiendo cuando yo iba haciendo las diferentes actividades, ¿ya? Y también necesito tener siempre una reposición de líquidos, ¿ya? Eso, la reposición de líquidos, la verdad es que se tiene que generar en todo momento. La idea es que mi cuerpo nunca sienta sed, porque si sientes sed, eso quiere decir que ya estoy empezando, estoy como en la primera etapa de deshidratación, ¿ya? Entonces, lo ideal es que la reposición de líquidos se haga constantemente en el camino, cuando uno se detiene y así sucesivamente, ¿ya? Aquí en este caso yo no dejo la once, que es como algo que, que uno suele consumir dentro de su casa, a lo buen chileno, pero sí dejo la cena. Como yo les decía adelante, mi cuerpo ya va a entrar en un proceso, en un estado de reposo. Va a estar en un estado más pasivo y mi cuerpo durante la noche empieza todo el proceso de reparación. Ya, entonces aquí lo que yo hago son mantener carbohidratos complejos y las proteínas para que mis músculos se vayan reparando. ¿Ya? Esto es súper importante, este cuadrito de acá abajo, ¿ya? Que la alimentación de la montaña requiere planificación, ¿ya? Y va de la mano bastante con el entrenamiento físico y mental que uno tiene al momento de ir a la montaña, ¿ya? Los hábitos, los hábitos alimenticios que uno tiene se forman en la casa, no se forman en la montaña. Entonces, cuando uno quiere cambiar, mejorar la alimentación que pueda potenciar todo nuestro estado físico en la montaña, uno tiene que cambiarlo en la casa, nunca en la montaña. Cuando, cuando uno cambia la alimentación estando en la montaña, lo único que hace es perjudicar al cuerpo, porque le estás privando de cosas que uno consume diariamente en su casa. Entonces, es importante que consideremos esto siempre. Y esa fue mi presentación. La resumí lo más que pude y traté de explicar todas las cosas de una manera sencilla, entendible, para poder aportar con mi granito de arena. Así que muchas gracias a todos los presentes. ¿Cómo puedo compartir? Ahí sí. ¿La podés compartir, por favor, la presentación? Sí, no hay problema. Yo lo voy a enviar ¿Me escuchas, Ale? al club, ¿sí? Ya, es que yo estoy con problemas en el audio, parece que soy yo, pero escucho muy mal. Hay una pregunta en el chat, no sé si la puedes ver, pero pregunta sobre batidos, como tu opinión sobre batidos o algo más. No sé si la puedes leer para que podamos contestar. Déjame buscarla un poquito. Ah, ya. Aquí la encontré. No sé quién hizo la pregunta en realidad, pero la vi. ¿Ya? Bueno, el tema de los batidos es como todo el tema de la alimentación, igual es un poquito complejo. Lo que buscan los batidos en sí es como lo que buscan las bebidas un poquito isotónicas. Cuando uno habla de las bebidas isotónicas, es una bebida que busca aportarnos una cantidad de nutrientes que nuestro cuerpo va perdiendo constantemente. En este caso, lo más normal en este caso es el sodio, que se pierde demasiado por la transpiración que uno tiene, por el sudor. Entonces, lo que busca esta bebida isotónica, ¿cierto?, es tener que suplir de manera casi instantánea el sodio, ¿cierto? Y también aporta algunos gramos de glucosa que siempre son súper beneficiosos para el cuerpo. Entonces, lo que busca el tema de los batidos es como algo similar, solamente que lo busca con todos los nutrientes. Busca aportar vitaminas, minerales,
y todo lo que son los macronutrientes. Ahora, en el tema del montañismo en sí, no se recomienda mucho. Cuando uno hace ejercicio en casa, es como un poquito más recomendable porque es más fácil para el cuerpo tener que adaptarse a esas sustancias. Pero cuando uno va al cerro, normalmente uno busca privilegiar los alimentos en su estado natural o que sean los alimentos deshidratados o liofilizados, como lo que habíamos visto anteriormente, porque para el cuerpo estos batidos siguen siendo, a pesar de que aportan todos los nutrientes que uno requiere, de la forma en que están preparados es como algo ajeno, algo muy extraño para el cuerpo. Entonces, cuando uno va a la montaña en sí, no se recomiendan mucho. Eso, no sé si logro, si logro responder la duda que tenía, que no sé qué me la había hecho en realidad. Lo otro también es por el volumen de todo ese tipo de alimentación para poder, porque eso es preparado, ¿no? Uy, no logro, a raíz de la conexión, no logro escuchar muy bien cuál es la duda o lo que me están comentando. Estamos con problemas como de audio y conexión, quizá mejor que se hable por el chat las preguntas, porque como que nos llegue la respuesta de Alejandra es mucho más fácil a que llegue la pregunta de nosotros a La Alejandra. pregunta, parece que sí. Aquí me hicieron una pregunta de cuál es la mejor Sí, mira, estrategia para combatir los calambres. Sí, ya, primero que todo, uno necesita tener una buena elongación en el músculo para que éste no se contraiga de manera errónea. Ya, entonces, una de las cosas principales podría ser el tema de tener que elongar antes de hacer el ejercicio. Ahora, en cuanto a los alimentos que ayudan en sí, lo había comentado en antes, consumir alimentos que tienen calcio, por ejemplo, porque estos ayudan a la contracción y a la relajación muscular, ¿ya? Y el tema de los electrolitos, que en este caso son súper abundantes el sodio y el potasio, también ayudan mucho a los estímulos que recibe el músculo para que se hagan de manera correcta. Entonces, la recomendación es como elongar y alimentarse con estos alimentos que yo había dicho, que son el calcio, el sodio y el potasio, que ayudan bastante. La verdad es que yo, calambre en el cerro, me dio una pura vez, de todo el tiempo que llevo haciendo, me ha dado una pura vez. Y yo diría que fue no por el tema de la alimentación, sino porque no elongué. De hecho, después estiré, me había dado en la planta del pie, después estiré bastante el pie y la expedición siguió durante los otros días y no tuve ningún problema. Así que si bien la alimentación es muy importante, igual el tema del ejercicio pasa a ser un factor como complementario en ese momento. Ahí apareció otra Aquí consulta. creo que hay otra pregunta. Ya, esta es una muy buena pregunta. Dice, me preguntan acá si se pueden llevar cositas para chanchar en el cerro con más valor anímico que el valor nutricional. Ya, si se recomienda o no se recomienda. La verdad es que sí se recomienda. Como habíamos dicho anteriormente, para alcanzar ciertos objetivos se requiere harto trabajo mental, no solamente físico. Entonces, dentro de esta preparación mental que uno tiene en la montaña, está muy... Entonces, cuando uno va al cerro y uno empieza a pasar mucha hambre, pasa frío, uno la verdad es que se siente más desanimado al poder cumplir los objetivos porque uno prácticamente está teniendo como una mala experiencia. Entonces, para evitar eso,
sí para sentirse animado. Eh, la verdad es que sí se recomienda llevar cosas que aún no sean de su agrado consumo. Por ejemplo, llevar sus chocolatitos por ahí o alguna otra cosa, siempre y cuando no sean sustancias como drogas y alcohol, sí está bien. No, no hay mayor Se llama problema con Felicito. eso, está bastante. Los felicito, se Así llama. que, así que la verdad es que no hay mayor, es algo apetitoso al paladar. Y no sé con quién hablo, pero sí. Mi nombre es Eduardo Solar. Hola, Una consulta, Alejandra. dígame. O sea, un comentario y una consulta. Sí, no hay problema. En algún momento me aconsejaron que no cambiara radicalmente la alimentación que tengo en mi casa versus la que tengo en la montaña. Ujú, Eso es como está relacionado ujú, a lo que recién tú estabas comentando. ujú, Darse esos gustitos, ujú, digamos, para no hacer cambios tan drásticos. Y lo otro, como recomendación, específicamente para todo lo que tiene que ver con la hidratación. ujú, Creo que el agua no te hidrata 100% porque no tiene todos los componentes. Y también lo otro que se lleva bastante es estas bebidas ujú, como isotónicas, el Gatorade, Powerade, ujú, que tampoco cumplen con la hidratación propiamente tal. ujú. ¿Qué recomiendas tú para llevar a la montaña e hidratarse y tener, digamos, un líquido que te aporte todos los componentes que necesitas para realmente hidratarte? Y mira, es muy cierto eso que comentas sobre el agua, la verdad. El agua que uno consume acá cuando uno está en su estadía en la ciudad, la verdad es que está reforzada con muy pocos minerales. Generalmente tiene flúor, y eso es por otras cosas que no tienen nada que ver en realidad con la nutrición. Ujú. ¿Ya? Y cuando uno va al cerro, sí le pasa que se encuentra con aguas que están demasiado mineralizadas para lo que uno consume habitualmente. Entonces eso, como el cuerpo no está acostumbrado a recibirlo, sí pasa eso de que le hace más mal que bien a nuestro organismo tener que consumir esas aguas. Entonces, es verdad que cuando uno habla de hidratación en la montaña, en cierto aspecto pasa a ser un tema complejo. Que si yo llevo agua de la ciudad no me aporta los minerales que yo necesito, y si bebo del agua que está propiamente tan en el cerro, lo más probable es que me genere algún tipo de malestar. ¿Ya? En cuanto a las bebidas y recomendadas, como yo les comentaba adelante, la verdad es que los nutrientes que nosotros necesitamos retener igual es una cantidad baja, porque para que mi cuerpo haga los procedimientos correspondientes, en este caso el sodio es un micronutriente, quiere decir que mi cuerpo no lo necesita en grandes cantidades, ¿ya? Entonces, al menos con las bebidas isotónicas, lo que uno recomendaría sería que mi ingesta sea más, ¿cómo decirlo?, más abundante, que sea no tan distanciada, para yo poder ir reponiendo esos electrolitos que yo estoy perdiendo al momento de ir haciendo esta actividad. Entonces, ahí tengo la duda, que en verdad no sé si es que no esté tan recomendado para el tema de la hidratación. En realidad se recomienda bastante. Pero sí suele pasar que para poder reponer lo que yo estoy perdiendo, se recomienda que su ingesta sea constante. No sé Ok. si logro responder un poco tu Que pregunta. mira, ¿por qué te lo comento? Porque ¿Mm? una vez asistí a una charla de un grupo de ¿Mm? montaña, realmente hablaron sobre el tema de la hidratación en la montaña, Ya. ¿ok? Y lo que comentaban en esa instancia era que para tener una buena hidratación
tienes que tener un líquido que tenga, como tú lo indicas, que tenga sodio, que tenga vitaminas, que tenga electrolito, que tenga varios componentes que en sí el agua no los tiene y las bebidas isotónicas tampoco. Entonces, este tipo en su presentación indicaba que él estaba trabajando en una bebida isotónica, pero que cumplía, o sea, contenía, digamos, todos los elementos que realmente satisfacen una buena hidratación. Ya. Y de hecho, él decía que no, todo lo que era el Powerade y el Gatorade estaban totalmente vetados porque todo lo contrario, era como tomar agua con azúcar. Ah, sí. Lo que pasa es que lo que busca la mayoría de lo que son las bebidas isotónicas, sí te entregan sí o sí glucosa. Ok, Entonces, dentro de su concepto, la Gatorade, a pesar de que no se recomienda tanto, tampoco está tan errónea en lo que busca entregar. Ya, pero claro, es mucho más importante los minerales que la glucosa en este caso, porque nosotros por el sudor no estamos perdiendo glucosa, estamos perdiendo minerales. Entonces, yo en lo personal, la verdad es que bebidas como Gatorade, una por la botella en sí, la verdad es que nunca he pensado en llevarla, pero otro tipo. Hola, ahí sí me escuchas, ahora sí. Sí, sí. ¡Bravo! Oye, yo Al estaba fin. escuchando al No, señor que te estaba haciendo la consulta. cosas. No lo que uno pierde en la transpiración, que son las sales. Sí, dice juguitos, dijo la chica, pero no sé qué jugos se refiere. Creo. A ver, se armó ahí un atado. ¿Sabes qué? Está como con el micrófono abierto. Están hablando al mismo tiempo Sí. dos personas. Sí. Entonces, si se silencian un poquito para poder aclarar. Una persona alcancé a distinguir que estaba consultando sobre los jugos. Como que, claro, se entendió la idea, digamos, de la recomendación de reponer los electrolitos, ¿cierto? A través de alguna bebida que me los aporte. Y tú mencionaste, Alejandra, que llevabas algunos jugos, y si podías especificar qué jugos serían esos. Eso como para responder a una de las personas que preguntó, y después había otra hablando que ahí la vamos a escuchar, o si quiere mandar su pregunta por el chat. Eso. Ah, ya. Con el tema de los jugos, la verdad es que dentro del mercado no sé si existe una variedad tan grande de jugos. La que mayormente uno utiliza y que a mí personalmente me ha resultado es la marca del Sukogo, que cuando uno empieza a buscar los componentes que entrega, sí entrega cierta cantidad de minerales, cierta cantidad de glucosa. Y lo otro es que se pueden hacer juguitos como de manera casera, que involucren estos minerales que uno está perdiendo, que en este caso podrían, lo más común y es como el sabor que más se encuentra abundantemente es mezclar azúcar con sal, que ahí estoy teniendo glucosa y sodio, que me van a ir aportando a la pérdida de nutrientes que yo estoy teniendo. Esa era una de las preguntas. Yo quería aportar algo. Ah, ¿Me ya. escuchan? Sí, ahora Sí, sí. ahora sí, qué bueno. Oye, mira, preguntó el señor que hizo delante de la consulta de ¿Ah? la alimentación que uno tiene ¿Sí? normalmente en la casa, que uno debiera como llevarla a la montaña. Yo creo que en cierta medida uno debe como... la montaña no se puede acostumbrar a uno, entonces uno tiene que acostumbrarse a la montaña. Por lo cual creo que la alimentación va a depender de la actividad de la cual voy a hacer. Entonces, obviamente, digo, una alimentación que uno tiene en la casa, en la montaña, si uno cambia la alimentación, puede haber un cortocircuito y va a terminar deshidratándose
yendo al baño cada rato porque no estaba acostumbrado, lo dijiste antes, ¿cierto? Lo otro es que va a depender también, uno no puede comer lo mismo, porque mi cuerpo, que uno está acostumbrado a dormir en el valle, y no en la montaña, entonces ahí hay un proceso de aclimatación que sería importante que quizás lo pudiera conversar de lo que significa la alimentación cuando ya hay problemas de hipoxia o problemas de falta de oxígeno, cómo se comporta el organismo, y eso creo que no lo topaste un poco, lo hablaste un poquito, pero sería interesante saber lo que significa, y quizás una dieta, si es conveniente alimentarse en altura, si la alimentación cambia. No sé si me entiendo lo que quiero decir. Sí, sí, voy entendiendo, voy entendiendo. Ya. Cuando uno habla de cambiar la alimentación en la montaña o de trasladar lo que yo como a la montaña, no es 100%, ¿cómo decirlo? No quiere decir que lo que yo como en mi casa tengo que trasladarlo 100% a la montaña. En este caso, si yo en mi casa acostumbro a comer pollo con papas fritas, lamentablemente eso es algo que yo no puedo trasladar a la montaña. Pero cuando uno habla de no cambiar la alimentación, es que hay procesos por los cuales el cuerpo se tiene que adaptar. Aquí quizás voy a tocar un tema que es un poquito delicado, pero es como el mayor ejemplo que uno tiene sobre las consecuencias que tiene que cambiar, o sea, las consecuencias que tiene el cambiar la alimentación de un día para otro y además de eso ir a la montaña, ¿ya? Que es cuando uno deja de consumir carne. Cuando uno hace unos ciertos cálculos, en mi caso yo tengo 24 años, si yo quisiera dejar las carnes ahora, es un proceso que lleva meses en realidad. No lleva una semana mi cuerpo tener que adaptarse al hecho de tener que comer carne. Al principio tiene lo que uno denomina efectos como instantáneos y tiene otros efectos que son muy a largo plazo. Entonces, cuando uno habla de cambiar la alimentación en la montaña, uno se refiere a que tengo que pasar por un proceso antes de poder trasladar mi nueva alimentación a la montaña, porque mi cuerpo se tiene que adaptar a que los nutrientes que yo estoy consumiendo sean suficientes con el aporte energético y con las funciones que mi cuerpo tiene y que además se van a comportar. Entonces, cuando uno dice trasladar lo que come diariamente a la montaña, no es del todo verdad. Uno igual tiene que hacer una pequeña adaptación, pero esa pequeña adaptación no se trata de tener que privar de unos elementos, y en este caso nutrientes tan importantes que uno suele consumir diariamente. Ya en este caso, como lo nombraba, uno suele comer, no sé, carne 1 a 2 veces a la semana, y para mi cuerpo no es fácil tener que acostumbrarse a esta falta de nutrientes que además tiene, como lo mencionaba antes, aminoácidos que son esenciales para nuestro organismo, ¿ya? Entonces, cuando uno tiene eso aclarado, le es mucho más fácil poder planificar su alimentación y saber lo que sí puedo llevar y lo que no. Ahora, con el tema de cómo se comporta nuestro cuerpo en la altura y cómo influye eso en la alimentación, la verdad es que es un proceso sumamente largo. Tienes razón, yo lo toqué una pincelada porque es un tema bien extenso que en realidad se puede trasladar para una presentación solita, ¿ya? Lo que uno recomienda en estos casos, como yo lo mencionaba anteriormente, es que el cuerpo se encuentra en un periodo de estrés. Y hay ciertos procesos que mi cuerpo deja de hacer o que se empiezan a ver afectados y ya no los logra hacer al 100%. Entonces, cuando uno está a mucha altura, el tema de la aclimatación es un factor muy importante en que yo tengo que acostumbrar a mi cuerpo, que a pesar de que está con ese estrés, tenga que estar respondiendo a los procesos que normalmente hace, ¿ya? Pero cuando uno no se aclimata tan bien,
tiene unos efectos que se notan bastante, que tienen un cambio bastante negativo. Lo que se recomienda, y que creo que eso sí lo había mencionado, el tema de las proteínas al cuerpo, a pesar de que son súper importantes y hacen una reparación de tejidos, la verdad es que se recomienda un poquito dejarlas de lado y empezar a priorizar lo que es los hidratos de carbono, ya que eso al cuerpo no le cuesta tanto trabajo digerirlos y además cumplen su función principal, que es aportar energía, ¿ya? En cuanto a las proteínas, todo lo contrario, es una cadena muy larga que al cuerpo le cuesta mucho trabajo digerirla y que su principal función en realidad no es aportarme energía, sino que es hacer otro tipo de funciones. Entonces uno, con las reservas de proteína que tiene en el cuerpo, que en este caso son los músculos, uno va priorizando esas y baja el consumo de proteínas y prioriza lo que son en este caso los carbohidratos. Eso, no sé si logró responder un poquito la duda. Solamente me salta una cosa que hay que acotar, que creo que es importante tener claro de que cuando uno va a un cerro de altura, estamos hablando sobre cerros de 4.000 y algo, ¿cierto? Que tienen problemas de falta de oxígeno, de hipoxia. Nuestro cuerpo lo que requiere en nuestra sangre es poder generar más glóbulos rojos para que haya más oxigenación en el cerebro, pulmones, etcétera, ¿cierto? El problema de hidratación previa en cuanto a enriquecer los glóbulos rojos, el hierro, y eso es importante, ¿verdad? Porque uno no puede comer, cuando uno llega y dice, no, ahora voy a subir a un cerro 4.000, entonces voy a llevar unos bifes chorizos que tienen harta proteína, ¿cierto? Y voy a comer unas prietas que son ricos, o voy a comer algunas vegetales que son ricos en hierro, pero en ese momento ya es tarde, porque uno tiene que tener un proceso anterior a esto, o sea, 1 o 2 semanas antes, ya es tarde cuando tú vas al cerro de altura. Entonces esa parte creo que es importante, porque normalmente la gente hace un proceso de aclimatación, de subir, de que su cuerpo funcione, pero la alimentación previa a un cerro de altura hay un proceso importante, cómo incrementar, e incluso es importante que uno se haga un examen para saber cómo está la capacidad de glóbulos rojos en nuestro cuerpo, porque él nos va a nutrir del oxígeno que necesitamos. Sí, eso es súper importante. La alimentación previa y la hidratación previa que uno tiene al momento de ir a realizar una expedición es súper importante. Creo que no lo había mencionado antes, pero las proteínas, volviendo a las proteínas, como son tan difíciles de digerir, podemos decir de alguna manera que su efecto no es tan inmediato. Entonces, cuando uno está en el cerro sobre los 7.000 metros y uno dice, chuta, me tengo que privar de las proteínas, la verdad es que tu cuerpo no está desprovisto de proteínas, porque lo más probable es que tenga bastantes reservas que uno complementó con la alimentación previa que uno haya tenido, ¿ya? La carne, de repente uno escucha bastantes cosas, que la carne se demora, no sé, 2 meses en digerirse, otros que se demora 3 días. Depende del trozo de carne y el tipo de carne que uno consuma, la verdad. Pero sí se demora un par de días en ser digerida. Entonces también eso es súper importante, que nosotros lo que estamos ingiriendo, hay cosas que sí se absorben y se utilizan de manera instantánea, y hay otras cosas que no, que mi cuerpo se demora un poco más, por ende las absorbe más lento y también nos va creando ciertas reservas de estos nutrientes. Así que cuando uno dice que estamos a mucha altura y dejamos de comer proteína, lo más probable es que mi cuerpo sí tenga reservas necesarias para yo seguir cumpliendo con la actividad y poder alcanzar mis objetivos. Eso. Voy a hablar yo. Vamos a ir cerrando. Lo único que voy a decir como para complementar lo de Lo la siento si alimentación me en la altura, alargué. es que no, tranqui. Es súper importante llevar cosas que a nosotros nos gusten. O sea, es muy habitual
que la falta de aclimatación o el proceso de aclimatación en sí nos haga perder el apetito, como tú muy bien lo mencionaste, y tener cosas que nos agraden, que nos provocan placer, que habitualmente nos gustan, y como también mencionó alguien ahí anteriormente, estas cosas quizás un poquito fuera de lo normal de comida saludable, pero que a nosotros nos gustan, son importantes, ¿ya? Nos aportan energía, nos provocan felicidad, vamos a liberar un poquito de serotonina, ¿cierto? Que nos va a mantener el ánimo elevado y nos va a mantener alimentados, ¿ya? Entonces, llevar cosas que sean simples de digerir, que nos gusten, es tremendamente importante. Había una pregunta en el chat que hacía referencia a una patología de base, una persona hipertensa, no sé si la ves, Ale, que mencionaba también las bebidas isotónicas. No sé si te puedes referir en forma breve a esa pregunta para que no quede ahí en el tintero. Una pregunta. Está un poquito más arriba porque... ¿Qué opinas de la Red Bull? ¿Qué opinas de la Red Bull, Alejandra? Como tema de alimentación. O similares. Como alimentación, no se recomienda, la verdad. No es algo que entregue nutrientes, por ende no me aporta ningún beneficio al momento de ir al cerro. Me sube el ánimo, quizás, todas esas bebidas que son energéticas están hechas a base de cafeína, entonces lo que me provocan es una estimulación en el organismo, pero no me aportan nutrientes, entonces no son recomendadas al momento de ir a la montaña. Estaba buscando la pregunta. Si quieres te la leo. Ya. Eso más corto. No sé en dónde diablo estoy. No sé si me escuchas ahí. Dice, ¿Sí? hola, soy hipertenso. Siempre he tenido un rechazo a las isotónicas, tanto en la ciudad como en la montaña. ¿Con qué podría suplir la falta de electrolitos? Entonces, eso, tú lo habías mencionado, pero como para dejarles la falta de electrolito, siendo hipertenso, ¿eso era? Pero una Ya, persona hipertensa, sí. Ya. Bueno, aquí cuando uno tiene patologías de base, la verdad es que cambia bastante la alimentación, porque uno tiene que empezar normalmente a restringirse de ciertas cosas que uno considera dentro de los hábitos alimenticios normal. Sin embargo, como le había mencionado anteriormente, las bebidas isotónicas, bueno, lo que buscan es reponer estos electrolitos, pero de manera rápida. Como el agua, yo lo había mencionado al principio, no es un nutriente que aporte calorías. Entonces, una vez que entra en contacto con nuestro sistema digestivo, cuando yo bebo la bebida isotónica, lo que hace esto es que se absorba muy rápidamente, por ende la pérdida que yo tenía sea repuesta casi automáticamente. De hecho, todos estos alimentos que no requieren ser digeridos y solamente son absorbidos, se absorben a los 10 minutos y su efecto es instantáneo. Entonces eso es lo que busca hacer la bebida isotónica. Ahora, no necesariamente es como la principal fuente de, en este caso, de reposición de electrolitos, ¿ya? A las finales, cuando uno llega a la base de todo, lo que uno necesita para reponer eso es simplemente comer alimentos que tengan los nutrientes que yo necesito, que en este caso lo más común sería el sodio y sería el potasio. Entonces yo comiendo alimentos que tengan esto quizás se van a demorar un poquito más en ser digeridos y absorbidos, pero yo igual voy a estar obteniendo los nutrientes que yo necesito para suplir la pérdida que estoy teniendo. Entonces, cuando uno lo ve a grandes rasgos, tampoco es un problema tan grande
no consumir estas bebidas isotónicas. De hecho, se puede consumir agua y se puede consumir otros alimentos que contengan estos micronutrientes. La hierba mate es súper buena porque tiene mucho magnesio, bueno para los calambres. Sí, es súper buena. Ahí entra el tema de los gustos. La verdad es que a mí no me gusta el mate, pero tiene bastantes beneficios. Y hay otras cosas que ahí entran en juego, como lo que mencionaba Gladys recién, pues, que depende bastante de los gustos alimenticios que uno tiene y cómo yo lo complemento con el cerro. Eso es lo que dice Ernesto Olivares por ahí, pues, los felicito. Hay que llevar felicidad, un unos bombones, chocolate, mazapanes, todo lo que produzca felicidad. Sí, yo dentro de mis idas al cerro que he tenido, siempre uno trata de ir jugando un poquito con cosas y la verdad es que yo he llevado sus chocolatitos y hacen bastante bien. Sí. Bueno, agradecerles a todos. No sé si tenemos tiempo creo que nos queda tiempo para una última pregunta, pero igual, por volver a insistir, yo creo que lo principal acá nos lo da la experiencia, a cómo nosotros vamos descubriendo qué cosas son las que nos resultan, y esto quizás es un poquito ensayo y error, ya a medida que yo voy yendo a la montaña, voy probando distintos alimentos, desde el simple hecho de transportarlo, cocinarlo, y cómo finalmente nosotros lo consumimos, nos agrada, y nos sentimos bien con él, los vamos dejando en nuestro menú y después vamos probando cosas nuevas, ¿ya? Así que también invitarlos a eso, a probar, a descubrir, a tratar de arriesgarse un poquito y tratar de buscar estos mismos, estas instancias que nos aportan consejos y experiencias de los demás. No me aparece, creo, otra cosa en el chat. Chicos, levanten la manito y si vamos cerrado. Creo que ya no hay más preguntas. Alguien nos había hecho un aporte súper importante sobre cómo hacer nuestras propias bebidas isotónicas que contengan los nutrientes que uno requiere. Así que los invito a leerlo porque es una recomendación con cositas muy ricas y está muy bueno. Sí. Y hay también una respuesta, sí, la grabación de la charla queda disponible. Nuestro administrador, Cristian, dentro de los próximos días la deja disponible para revisarla. En general, todas las charlas quedan publicadas, los enlaces en el chat del club, digamos, pero si hay alguien interesado en particular, se lo podemos hacer llegar sin ningún problema. Pero en este caso tenemos Instagram, ya tenemos la publicación de lo que fue la charla como tal, sin las preguntas. Y más adelante vamos a publicar en YouTube lo que ha sido como un poco más largo esto, con preguntas y respuestas. Eso sería. Si la necesitan el enlace, nos pueden pedir por Instagram, Facebook, cualquiera de las páginas y feliz se las mandamos. Sí. Cualquier consulta, las redes sociales disponibles, ahí tenemos una rápida respuesta a todas las inquietudes que les surjan. Así que agradecerles nuevamente a todos el haber asistido, gracias enorme por la participación y por supuesto gracias Alejandra por tu excelente presentación, gracias por tu disponibilidad a contestar todas las preguntas que surgieron y eso. Gracias totales. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario adicional. Yo. Hola chiquillos, ¿cómo están? Nada, decirles hola, Karen. hola. Como siempre que estuvo súper buena la charla, que uno siempre tiene unas pequeñas dudas o tiene un pequeño conocimiento también, que con esto de repente corrobora la información que uno tiene y ayuda bastante para poder hacer una guía de los alimentos que uno puede llevar, que es súper importante porque al final no hay vuelta atrás, tú lo que llevaste es lo que llevas, ya no tienes dónde conseguir otro, entonces es súper importante para mí y para todos los que de repente necesitamos más conocimiento, así que agradecerte un montón, Ale, estuvo súper buena tu presentación, y también a todos los que nos acompañan siempre, pues, así que besitos para todos y que estén súper bien. Gracias.
Vamos finalizando entonces. Muchas gracias a todos los presentes. Yo feliz de compartir todos los conocimientos que uno tiene. Si a alguno después les surge alguna otra duda y todo, no duden en contactarnos. Y nosotros con toda la disposición de poder ayudar. ¿Ya? Así que eso, muchas gracias a todos. Y creo que finalizó. Chicos, para terminar, ay, perdónale, termina. No, sí, ya terminé. Gracias, Ale, excelente. Oye, para terminar, chiquillos, recordarles que tenemos programadas las siguientes fechas. Próximo 20 de mayo, miércoles, tenemos un gran invitado, Patricio, que también nos acompañó en esta charla. Así que, por favor, todos a sacarle el jugo, a disfrutar y a compartir esta grandiosa experiencia. Y también recordarles que necesitamos las preguntas, ¿ya? Vayan adelantando de respecto a los temas de cada presentación, las preguntas, para que nosotros podamos tener la planilla y enviarla a nuestros presentadores, ¿ya? Eso, chicos, cariños, a cuidarse, a disfrutar en casa con nuestros seres queridos, pero principalmente a cuidarse. Oscar dice 20 horas, sí, no, el 20 del 5 la charla se retrasa un poco el horario, es a las 22 horas, va a estar publicado el enlace, lo vamos a hacer llegar, va a ser con una modalidad un poquito distinta porque nos vamos a inscribir para poder participar, ya va a ser un poquito más cerrada, pero no se preocupen porque va a estar disponible para todos el enlace para que se puedan inscribir, y eso lo vamos a publicar a la brevedad, ¿ya? 22 horas el 22 de mayo. O sea, 20 de mayo, 22 horas. A las 22 horas, eso. 20 de mayo, 22 horas. Ahí sí. Así que eso, chicos, cuídense, disfruten la familia. Besitos y cariño a todos. Quédense en casa. Cuídense. Bye. Chao, muchas gracias. Chao, gracias. Gracias a todos.